Dice así: para alabanza, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias por permitirnos estar en el templo, la casa de nuestro Dios. Gracias por los hermanos que estamos aquí, que nos has permitido en tu buena voluntad, la manera, los recursos y el medio que nos has provisto, Señor, los medios, quiero decir, para poder llegar al templo, al meditar en tu palabra y cantar estos himnos que hemos elevado para honra tuya. Te pido que nos ayudes a comprender este par de versículos que vamos a meditar en esta tarde, que podamos llevarlo a casa y en esta semana que tú nos concedas de vida, podamos traerlo, pensándolo, meditándolo, reconociendo, Señor, la obra tan maravillosa de la redención que has obrado en nuestro favor y ser agradecidos en base a ello. Te pido pues que bendigas estos minutos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el versículo 6 continúa diciendo: para alabanza de la gracia, de la gloria, de su gracia. La semana pasada hablamos un poquito de ese afecto de la voluntad de Dios, que esta frase es una frase que debemos de entenderla, o que más que debemos de entenderla, es una frase que quiere decir que ha sido la voluntad de Dios, es decir, ha sido el deseo de Dios. El hecho de que Dios nos haya elegido, nos haya llamado, nos haya predestinado, nos haya salvado, nos haya glorificado ya, como ya lo dijo el apóstol Pablo mismo, pero en Romanos capítulo 8, hablábamos y dijimos que para la mente de Dios, toda soberana y todo conocimiento, y presciente, por supuesto, pues la vida del ser humano ya pasó. Ya para Dios, nosotros, sus hijos, ya estamos glorificados, es decir, ya somos salvos y la salvación está para nosotros algo en el futuro, podemos pensarlo, podemos ver, bueno, ya somos hijos de Dios, pero todavía la salvación, en el sentido correcto de la palabra, en nosotros aún no ha sido consumada, es decir, porque todavía no estamos en la presencia de Dios. La obra redentora de Cristo es total y completa y se llevó a cabo en la cruz, no hay nada que añadirle, pero para nosotros todavía no se ha llevado a cabo en sí la totalidad de nuestra redención, porque todavía no estamos en la gloria de Dios. Cuando estemos en su presencia, en ese sentido me refiero a que será consumada nuestra redención, pero ya somos salvos, ¿no? Repito, para Dios nosotros ya estamos en su presencia, ya estamos en la gloria, nos glorificó a los que antes llamó, a estos eligió, a los que le eligió, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos glorificó, dijo Pablo en Romanos capítulo 8, y se refiere a eso mismo, que ya están en gloria. Para Dios nosotros ya estamos glorificados, es decir, tenemos nuestra salvación, tenemos nuestro lugar en el cielo asegurado, reservado por la gracia del Señor Jesucristo. Y entonces Pablo dice una vez en el versículo 5 que Dios nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha escogido por el puro afecto de su voluntad. No quiere decir que Dios, quiere decir más bien que Dios ha tenido el deseo de salvarnos, pero nos ha dado la oportunidad a todo ser humano de que elija por el bien o por el mal, por la salvación o por la condenación. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda aquella persona, todo aquel individuo, ahí no está diciendo pues solamente los escogidos, ¿no? Está diciendo todo aquel ser humano que vive en este planeta tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio y decidir por Cristo. Para que toda aquella persona que crea en Cristo, escuchando el Evangelio de la libertad, la palabra de Dios, del Evangelio, pues crea en él y se salva. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, la inclinación de Dios o el corazón de Dios, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, decíamos ya la semana anterior, sino que todo ser humano no se pierda, dice, mas proceda a la vida eterna. Entonces, Dios desea que todos sean salvos.
Hay personas que jamás van a ser salvos, aunque escuchen el Evangelio y se les predique 1000 veces usando una alegoría, una hipérbole de exageración, quiero decir. Aunque escuchen 1000 veces el Evangelio, jamás van a creer, no porque están predestinados para no creer, sino porque en su voluntad ellos ya han decidido no creer. Tristemente, porque la salvación es para todo aquel que cree. Al judío primeramente, dijo Pablo, y también al griego. ¿Por qué el judío primeramente? Bueno, porque la prioridad fue para la nación del Mesías en su humanidad, ¿no? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. A ese versículo 11 de Juan capítulo 1 se está refiriendo a los suyos, al pueblo de Israel, pero como ellos no creyeron en Jesucristo, claro, muchos sí han creído, pero muchos no creyeron en el tiempo cuando vino Jesucristo como el Mesías o el enviado de Dios. Así que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero luego dice el versículo 12, ¿no?, de Juan 1, capítulo 1, más a todos los que le recibieron. Ahí ya está hablando de los gentiles, que somos todos aquellos que no pertenecemos a la rama judía, la rama gentil. Más a todos los que le recibieron, los judíos no le recibieron, pero cualquier otra persona fuera de la raza judía o la nacionalidad judía le recibe, se convierte en hijo de Dios. Pablo lo está diciendo aquí por el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Hablábamos que cuando Pablo dice para alabanza es porque el Señor Jesucristo nos ha otorgado la salvación, la libertad de la condena del pecado para pasar a la libertad de la gracia. Hemos sido salvos y hemos sido llamados, una vez siendo salvos, rescatados, purificados, lavados por la palabra del Evangelio que ha sido predicada. Nuestro deber es adorar al Señor, alabar al Señor con toda nuestra manera de vida, con toda nuestra manera de ser, con los recursos que tengamos, a la manera de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, es nuestro deber adorar al Señor, alabarle en base a ese destello, a ese brillo, como dice el versículo 6, de la gloria de su gracia. La gloria, el resplandor de la gracia de Dios. Dijimos que la gracia divina, o sea, aquí es el término charis o caris, que viene siendo que la idea es un favor recibido inmerecido. Hemos sido salvos por gracia, es decir, hemos recibido la salvación de parte de Dios que no la merecíamos porque somos pecadores. Y todo pecador es inmerecedor de la salvación, pero la gracia de Dios nos otorga ese regalo gratuitamente. Y el resplandor, la gloria de esa gracia produce en el creyente o en el nuevo convertido adorar al Señor, alabarle. Estamos aquí esta noche porque sabemos que es más que nuestro deber, es una necesidad adorar al Señor. Y un gozo también, ¿verdad? Que produce gozo, exactamente. Es más que una obligación, es un gozo, es una necesidad que debe ser suplida por nosotros, no para sentirnos bien nosotros, sino para que el Espíritu de Dios venga y abrace nuestro ser y no sentirnos, sino mantenernos en esa plenitud del Señor Jesucristo, para que Cristo sea formado en nosotros. Así que continúa diciendo el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, y continúa diciendo la segunda parte del versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No pudimos haber sido recibidos en la gloria de Dios si no fue mediante el sacrificio de Jesucristo. Nos hizo aceptos mediante el amado, dice la palabra de Dios. Vamos al versículo 7, en quien tenemos redención. Aquí en el versículo 7, Pablo está continuando con el mismo tema y dice, en quien tenemos. Esa frase, en quien, se está refiriendo a Cristo, porque está hablando de Jesucristo en el versículo 6. Nos hizo aceptos ante él, amado, se refiere a Cristo, está con mayúscula. ¿En quién? A través de Cristo, dice, tenemos, dice el versículo 7, redención por medio de su sangre.
Pablo, después de presentar lo que Dios en su amor por nosotros preparó desde antes de la creación, desde antes de los fundamentos de la creación de todo el universo y todo lo que existe, lo que tenemos en Cristo es la redención. En quien tenemos, por medio de Jesucristo, tenemos la redención. Hay un comentarista, un estudioso de la Biblia que se llamó Ryrie. Hay unas Biblias que uno conoce, las Biblias de estudio, que se llaman las Biblias Ryrie, porque ese es el apellido de ese estudioso de la Biblia, un erudito en el tema bíblico teológico, y él describió y escribió en uno de sus comentarios respecto a la redención del Señor Jesucristo. Él escribió y dijo que la doctrina de la redención tiene tres ideas implican tres ideas muy claras. Número uno, cuando la Biblia habla, hay cuatro términos, lo vamos a ver en su momento, hoy no, pero en el Nuevo Testamento utiliza cuatro términos que se tradujeron al español como redención, pero en el idioma original, el griego koiné, que fue escrito en el Nuevo Testamento, son cuatro términos diferentes. Uno es agorazo, uno es exagorazo, otro es el término lutro y hay otro más. Pero no vamos a ver eso, lo vamos a ver en otro estudio. Pero lo que Ryrie dice que hay tres ideas implícitas en la doctrina de la redención. La número uno, está la idea del pago del rescate. Cuando se habla de redención, se habla de rescate. Hemos sido redimidos por Cristo, es decir, hemos sido rescatados en una sola palabra, aunque es más profundo el término redención. Pero en el término redención implica el pago de un rescate, y este pago del rescate ha sido por medio de la sangre de Jesucristo, en quien tenemos redención. Uno puede decir, gracias a Dios hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo, pero ¿qué implicó la muerte de Cristo? Y la muerte de Cristo implicó derramamiento de sangre, sin la cual estaba escrito en el Antiguo Testamento, nunca habría, sin que se derramara sangre en un sacrificio, nunca habría remisión de pecados, exactamente. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, 1 Corintios 6, 20 nos habla la palabra de Dios respecto a este tema. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice en la Biblia, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados, ha sido redimidos, rescatados mediante el pago de un rescate. Ese es el precio de la redención. Hemos sido comprados por precio. ¿Cuál ha sido el precio o el pago de ese rescate? La sangre de Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, si alguien lo encuentra, lo puede leer, por favor. Apocalipsis 5, 9. Nos habla también el apóstol Juan acerca de este mismo tema. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Exactamente, gracias hermano. Dice el apóstol Juan, está escribiendo la visión que tuvo del futuro. Y él vio y escuchó que el Cordero iba a abrir unos libros y quebrar los sellos del versículo 9. Y cantaban, y había un canto. Y ese canto decía, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, Señor, hablando de Cristo, de tomar ese libro y de abrir sus sellos, de quebrar los sellos, para ese libro sea abierto, porque tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido. Pablo dijo en pasaje previamente leído, que hemos sido comprados por precio. ¿Cuál ha sido ese precio del rescate, de nuestra redención? Pues la sangre de Cristo, lo dice el apóstol Juan. Así que una de las tres ideas que presenta Ryrie acerca de la doctrina de la redención es el pago de un rescate mediante la sangre de Cristo.
nuestra vida, hermanos, no tiene valor alguno. Pero ahora en Cristo vale demasiado. Nuestra alma tiene un valor incontable, invaluable, quiero decir. Es decir, no es que esté devaluado, al lo contrario, vale mucho más de lo que pensamos nuestra alma, porque ha sido comprada por precio. Y ese precio ha sido la sangre de Jesucristo. Él pagó el precio de nuestra redención. La siguiente idea que implica la doctrina de la redención, pues es la eliminación de la maldición de la ley. En el Antiguo Testamento se escribió diciendo: maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Tenía que decir madero, que madero es el material del cual estaba hecha la cruz. Los testigos de Jehová dicen: Jesús no murió en una cruz, no murió con los brazos extendidos, las piernas cruzadas. Dicen, no murió en la cruz, murió en un madero. Bueno, el madero habla del material, no habla de la forma, ¿no? Es decir, Cristo fue crucificado, y la palabra crucifixión obviamente está hablando de una cruz, y fue hecha de madera. Fue colgado en un madero, una cruz de madera, no fue de metal, no fue de concreto, no fue de PVC, no fue de otro material, fue de madera. Y la maldición que describía la ley era que todo aquel que fuere colgado en un madero o fuere muerto mediante crucifixión sería maldito. Pero Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, antes de Efesios está Gálatas, y el capítulo 3, versículo 13 nos recuerda y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa maldición de la ley está haciendo Pablo referencia a lo que decía Levítico: maldito todo aquel que fuere colgado en el madero. Por eso Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él fue maldecido por nosotros. Él llevó al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y continúa diciendo, como Cristo nos redimió de la maldición, nos rescató de la maldición de la ley, dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pablo hace referencia a ese pasaje del Antiguo Testamento. Así que la segunda idea implícita en la doctrina de la redención, pues es la eliminación de la maldición de la ley. Aunque la ley judía pues no se aplicaría a un gentil. Pero aquí no se aplicaría ese principio, porque aquí está hablando de que cualquiera que fuese colgado en una cruz o en un madero sería maldito. Cristo como judío llevó esa maldición. Y al nosotros creer en Jesucristo, la maldición de la ley, porque nosotros debimos haber pagado el precio de nuestro pecado. Entonces nosotros debemos haber muerto por el pecado, y hay una maldición. Entonces Cristo nos liberó, nos guardó, nos mantuvo al margen de dicha maldición, porque Él murió y fue hecho maldición por nosotros. Es lo que está diciendo la Escritura. Y la tercera idea implícita en la doctrina de la redención que describe Rairi, este teólogo, pues es la libertad de la esclavitud del pecado, para entrar entonces ahora a la libertad de la gracia. Hay un término que se traduce redención en el Nuevo Testamento, y es el término lutro, con doble o al final, lutro. Y lutro significa libertad, y se refiere a la libertad otorgada por el pago recibido. Y esa es la tercera idea que presenta la doctrina de la redención. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Si alguien lo puede leer, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice Pedro, gracias, sabiendo, Pedro les escribe a los hermanos de la dispersión
Y dice, hermano, ustedes saben, vivimos la vida cristiana en ese conocimiento, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, rescatados, redención o liberados. Aquí más bien una mejor traducción, en vez de rescatados, sería liberados. Fueron liberados de una vana manera de vivir. Cuando estábamos sin Cristo, hermanos, honestamente y bíblicamente también, ¿tenía sentido nuestra vida sin Cristo? ¿No? Porque una persona sin Cristo puede tener una buena posición socioeconómica en la sociedad, en este mundo, ¿no? En la comunidad. Puede tener reconocimiento, puede tener influencias, puede tener una posición donde quiera que se encuentre, pero si muere, ¿de qué le sirve todo lo? Es vano. O si recibe una enfermedad o recibe un balazo, o de repente sucede algo y su alma sin Cristo se va a la condenación del infierno. ¿De qué sirvió lo que tuvo aquí en este mundo? Pues para gozarlo y disfrutarlo, como dice la Biblia, ¿no? En Eclesiastés. Pero ¿de qué sirve si la eternidad, como hay un pasaje donde dice, ¿de qué le sirve al hombre que ganara todo el mundo, pero perdiere su alma? Y esto nos llena, ¿no? Esto nos satisface, el saber que venimos a la iglesia, el saber que pertenecemos a la familia de Cristo. Ahora eso nos mueve en otra mentalidad, ¿no? Hay la persona, el hombre natural, por ejemplo, el que no es salvo, que no tiene a Cristo en su vida, puede disfrutar de otros menesteres, de otros aspectos, como decía la hermana. Exacto. Exactamente, exactamente. Pueden ir a escuchar un buen concierto de música clásica, pueden salir a un evento social, no lo sé, y humanamente hablando todo muy bien, pero hay algo que les falta, y ellos mismos dicen, ¿no? Pero el pero sabemos, ese término viene a echar por tierra, por decirlo de esa manera, a desmeritar lo anterior. Soy feliz, pero me falta esto. Antes no eres feliz, completamente. Entonces, así es el hombre natural. Hay algo que le falta, ¿no? Hay algo, alguien, no me acuerdo quién fue, un personaje de la historia, que dijo que tenía un vacío dentro de su persona y ese vacío tenía la forma de Dios, dijo. Para referirse de que realmente era Dios el que le hacía falta en su vida. Sabemos que Dios no tiene forma, es espíritu y es invisible. No, pero el ser humano, el hombre natural, reconoce que a pesar de que pueda tener humanamente hablando, una vida plena, algo le falta. En Juan 10:10 Jesucristo dijo, yo he venido, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero, pese a lo anterior, dijo para que Jesucristo, pese a que pueden ir las cosas mal, pero yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida eterna y la tengan en abundancia, es decir, una vida con propósito, con sentido. Ahora que nosotros ya somos de Cristo, nos damos cuenta que la vida sin Cristo, como dice Pedro, era vana. Quizás en ese momento, como decía la hermana, en el momento sin Cristo la persona dice, no, yo vivo pleno, está bien. Porque todavía no han experimentado en carne propia, por usar un término que no es lo correcto, en su vida personal no han experimentado la vida a plenitud, la vida que está en plenitud. Porque la Biblia dice, Pablo le dijo a los hermanos de Gálatas, me parece que fueron ellos, ya vosotros, como digo, estáis plenos en Cristo. El Señor Jesucristo lo llena todo. Pero alguien que no tiene a Cristo en su vida, no ha experimentado en su propia vida la plenitud de la vida cristiana. Y una vez convertidos a Cristo nos damos cuenta que vale la pena ser cristianos porque Cristo lo es todo en nosotros, ¿no? Entonces uno dice, ay, tenía muchas cosas, tenía todo, podemos pensar, antes de convertirme a Cristo, pero ahora me doy cuenta que todo eso no me servía de mucho respecto al aspecto espiritual. Podemos tener todo lo material, todos los recursos materiales, pero sin Cristo estamos condenados. ¿Y de qué sirvió todo? Bueno, pues la vida es muy cortita en referencia a la eternidad. Toda la eternidad una persona va a vivir separada de Cristo cuando pudo haber tenido todo en esta pequeña vida de
50, 60, 70, 80, 90 años, comparado con la eternidad futura, pues no es nada la vida física. Así que el Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados, libertados, pues de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué dijo Salomón? ¿Se acuerdan? En Eclesiastés, todo es vanidad, todo es vano. ¿Qué es algo vano? Algo que es aparente, algo que por dentro es hueco, algo que da una apariencia que no es realmente, ¿no? Eso es vano. Todo es vanidad. No, todo lo que se hace debajo del cielo, aquí en la tierra, dice, todo es vanidad. El hombre crece, nace, se reproduce, declina y se muere. Dice, todo es vanidad. En otras palabras, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que hoy es, ya fue. Lo que mañana, lo que será, ahora es. Y lo que no es, será después, dijo Salomón. Es decir, todo es cíclico. Todo es cíclico, ¿no? Dijo Salomón. Entonces, ¿qué hay en la tierra? No, nada. Todo es vanidad. Pedro, dijo, hemos sido rescatados de ese círculo de vida vano. Va y viene todo, va y viene todo, va y viene todo, va y viene. Y Dios nos rescató de esa manera de vida. Ahora en el Señor Jesucristo hemos sido liberados o libertados de la esclavitud del pecado, una vida vana, sin sentido, sin propósito, para ahora entrar a esa libertad que ofrece la gracia. Estas tres ideas las presenta este teólogo Ryrie respecto a la doctrina de la redención, justamente hablando del versículo 7, en quien tenemos redención por medio de la sangre de Cristo, y además esa redención nos genera o nos proporciona el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, esta redención es provista para todos. No, Dios no la limita. Para que todo aquel que en Él cree, para todos aquellos que creen, provista en la cruz por medio de la sangre de Cristo que fue derramada, por medio de su sangre. La muerte de Cristo debió haber sido como lo fue. Debió haber sido de la manera con que en aquel entonces pudo haber sido sangre que fuese derramada. No pudo haber muerto ahogado, porque cuando se hubiese ahogado, su sangre hubiera permanecido en su cuerpo. Debería de morir de alguna manera en la cual su sangre saliera de su cuerpo. Dice Levítico capítulo 17, versículo 11, si vamos al Antiguo Testamento, Levítico 17, 11. Dice la Escritura lo siguiente, hablando del derramamiento de sangre, Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios estableció, cuando vas a ofrecer un sacrificio, obligadamente ese sacrificio debe de derramar sangre, debe de derramar sangre para que los pecados sean expiados, porque sin derramamiento de sangre, nos dice Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. Hebreos capítulo 9, verso 22, y casi todo es purificado, dice el escritor de Hebreos, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que la muerte de Cristo debió haber emitido la sangre de Jesús de su cuerpo, sacado la sangre de su cuerpo, porque la vida de una persona está en la sangre, dijo Dios. Cristo debía de haber derramado su sangre para que fuesen expiados, perdonados los pecados de la persona, de la humanidad. Es la única manera de obtener el perdón de pecados, a través de la muerte de Cristo, que derramó su sangre. A Cristo lo pudieron haber matado a latigazos. De los 6 juicios que tuvo, 3 fueron legales, 3 ilegales, que fueron en la madrugada. Y lo golpearon, lo abofetearon, lo apuñalaron, lo
dieron puños pues en su cara, lo latigaron, pudo haber muerto de puro golpe. Y una que otra gotita pudo haber salido de su cuerpo, pero debió haber muerto sacrificado de la manera que debió haber muerto y debió haber sido colgado en un madero, porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento. Su sangre fue derramada y de esa manera entonces, a través del derramamiento de la sangre de Cristo, como dijo Pablo en el versículo, estamos en el 7, ¿verdad? Estoy en Hebreos, perdón. Aquí en el versículo, en quien tenemos redención por su sangre. Y no solamente la redención, sino gracias a que hemos sido redimidos mediante la sangre de Cristo, que fue el pago de nuestro pecado, obtenemos el perdón de pecados y según las riquezas de su gracia. La única forma de ser perdonados, hermanos, es a través de la muerte de Cristo. Nada más. Así que una persona que entrega su vida a Cristo y cree en Él es redimida, y mediante la sangre de Cristo, que nos ha comprado y nos ha liberado, obtenemos el perdón de nuestros pecados. Aquellos pecados que hemos cometido en contra de Dios y aquellos que vamos a cometer, ya han sido lavados mediante la sangre de Cristo y hemos sido purificados cuando nosotros confesamos a Cristo nuestras maldades. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y continúa diciendo ya para finalizar la meditación, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, y luego dice, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Esta frase se refiere que Dios no escatimó ninguno de sus inmensas riquezas en nuestro favor para otorgarnos el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Dios no dijo, pues nada más un poquito, porque sé que van a pecar, nomás les puedo perdonar un poquito. No, Dios no escatimó ninguno de sus riquezas inmensas que Dios tiene. Dios nos dio todo a nuestro favor. ¿Qué hizo? Nos dio a su Hijo Jesucristo. Y nos lo dio todo, es decir, murió por nosotros. No se enfermó el Señor Jesucristo por los pecados de todos nosotros. Murió. Dice la Biblia, nos dio a su Hijo Jesucristo, nos dio a su Espíritu. En Romanos capítulo 5, versículo 5, a ver si me acuerdo del versículo, dice Romanos 5, 5, dice, ya se me olvidó, déjenme leerlo mejor. Romanos 5, 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ya me acordé, dice, más Dios muestra, no, el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando creímos en Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar a nuestras vidas, ¿no? Y tenemos al Espíritu de Dios. No, Dios no escatimó ninguna de sus inmensas riquezas en favor nuestro para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Vamos a leer primera de Juan 4:9. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y 13. Primera de Juan 4:9. Dice la Biblia, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 13, y en esto conocemos que permanecemos en Él, en Cristo, y Él permanece en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos dio a su Hijo y nos dio su Espíritu, dice la Biblia. Dios no escatimó nada. A eso se está refiriendo Pablo con esta frase en Efesios 1:7, según las riquezas de su gracia. Para poder obtener el perdón de pecados mediante la redención, pues Dios dijo, ahí les va, mi Hijo Jesucristo, se lo estoy enviando. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y además, una riqueza más de la gracia, su Espíritu Santo. Que es el Señor Jesucristo en el creyente a través de su Espíritu. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba aquí con sus discípulos, aquí en la tierra? Les dijo, les conviene que yo me vaya.
porque si no me voy al cielo, pues no va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿no? Entonces me voy a ir, y cuando me vaya, dentro de no muchos días, esperen la promesa del Padre. Y esta se refería al día de Pentecostés, que ya vendría el Espíritu Santo a morar sobre todo creyente, hasta la fecha, permanentemente, cuando somos salvos. Y nos dio a su Hijo. Y también, ya para terminar, Filipenses 2:5, aún el mismo Señor Jesucristo no escatimó su propia vida como algo diciendo, no, pues yo soy Dios, yo no tengo que andar haciendo nada allá abajo con los pecadores. No, dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Cristo siendo en forma de Dios, teniendo la forma de Dios, no, si es que Dios tiene una forma, pero vamos a ver después qué quiere decir la palabra forma, siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios mismo, no escatimó el ser igual a Dios como a alguna cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cristo cuando estaba en el cielo y fue el tiempo de tomar un cuerpo humano, dice que él estuvo dispuesto y no escatimó, dijo, no, yo no, que vaya otro, no, yo voy a ir. No escatimó el ser igual. Cristo no dijo, no, es que yo soy Dios, yo soy la segunda persona de la Trinidad, yo no puedo dejar mi gloria. No, él estuvo dispuesto a despojarse. Dice aquí, se despojó a sí mismo, no se despojó de sus atributos. Si Cristo hubiese dejado sus atributos en el cielo, hubiera dejado de ser Dios. Y él no dejó de ser Dios. Él se despojó de la gloria que tenía en el cielo para tomar un cuerpo humano como el de nosotros. Sino que se despojó a sí mismo, dice el versículo 7, dice, tomando la forma de siervo, teniendo la forma de Dios, ahora tomó la forma de un siervo, de un esclavo. Hecho semejante a los hombres, con un cuerpo humano, pues semejante al nuestro, y estando en esa condición, en esa forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en esa condición de hombre, expuesto a todas las inclemencias de nuestra humanidad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y luego termina Pablo, y muerte de cruz, la más ignominiosa que en ese entonces pudo haber sucedido, la muerte de cruz. Así que Dios no escatimó nada y Jesucristo no escatimó tampoco. Según las riquezas, y termino aquí, según las riquezas, dice el versículo 7, de su gracia, de la gracia de Dios, de ese favor inmerecido que se llama redención, con el cual obtenemos el perdón de nuestros pecados. Vamos a detenernos aquí. La siguiente semana, si Dios nos lo permite, vamos a continuar con el versículo 8, y si podemos avanzar parte del 9, lo vamos a hacer.